Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Saray. Voy a presentarles el tema Nutrición en el adulto mayor para la evidencia de la asignatura Nutrición en el ciclo de la vida 2. Teniendo como objetivo el poder distinguir los requerimientos y las recomendaciones nutricionales para el adulto mayor, así como el poder identificar los signos físicos y las causas que provocan la desnutrición en estos pacientes. Adulto mayor. Esta etapa comprende a personas mayores de 60 años en adelante. El envejecimiento constituye un fenómeno natural que afecta a todos los seres vivos, pero de diferente manera. Se clasifica a los adultos mayores en sanos y enfermos. Dentro de esta etapa se presentan cambios fisiológicos, principalmente en gusto y olfato. Estos cambios se dan dentro de la alimentación. Estos cambios pueden ser por falta de piezas dentales, se presenta una pérdida de la funcionalidad en el olfato, también se presentan cambios en el aparato digestivo, como una mala absorción en estos pacientes y la disminución de las secreciones tanto gástricas como intestinales. Uno de los cambios fisiológicos más importantes que se dan dentro de esta etapa es la pérdida de apetito. Esta pérdida de apetito puede ser presentada por tres grandes factores, lo que es disfagia, disgeusia e hiposmia, que vemos aquí en la parte de abajo. Como sabemos, la disfagia es la dificultad para tragar alimentos o líquidos. La disgeusia es la alteración en el sentido del gusto, lo que nos impide percibir los sabores de los alimentos. Y por último, la hiposmia, que es el trastorno del sentido del olfato, lo que nos impide la capacidad para poder percibir los olores de los alimentos. Aquí se muestran las necesidades energéticas en los adultos mayores. Como sabemos, estas necesidades energéticas van disminuyendo principalmente con la edad. Dentro de esta etapa ya se presenta lo que es una fase catabólica. Es por eso que estos pacientes procuran consumir más hidratos de carbono y grasas que proteínas. Va disminuyendo el requerimiento por varias intervenciones, como lo puede ser el deterioro cognitivo que ya presentan los pacientes, como la depresión que algunos de ellos también presentan y como algunas enfermedades que ya tienen a esta edad. Se da dietas de 2.400 kilocalorías para hombres, de 1.875 para mujeres, de grasas de un 30 a un 35% del total de la ingesta, hidratos de carbono de un 55 a 60% de la energía. Como vemos aquí, va aumentando los hidratos de carbono, las proteínas de 0.8 a 1 gramo, la fibra de 25 a 30 gramos de fibra dietética por día y de agua 30 mililitros por kilogramo de peso al día. Dentro de esta etapa de adulto mayor existen recomendaciones específicas para estos pacientes, que son las recomendaciones nutricionales dietéticas. Dentro de ellas, pues se menciona que donde coman los pacientes siempre debe de ser un ambiente relajado y de preferencia que no coman solos, que siempre sea acompañado de algún familiar, de algún amigo o de algún vecino. Otra de las recomendaciones pues es adaptar la textura de los alimentos según la dentadura que presente el paciente, ya que hay pacientes que presentan, como ya lo mencionábamos, el problema de la disfagia, que a pesar de que esos pacientes pueden masticar, los pacientes no pueden tragar ni alimentos ni líquidos. También
Otra recomendación es aumentar en estos pacientes los alimentos que contengan un alto aporte de fibra y también los alimentos que contengan un alto aporte de calcio. Otra de las recomendaciones pues es brindar aperitivos o colaciones que sean del gusto del paciente. Estos aperitivos deben de llevar una presentación vistosa y agradable. También debe de haber un mínimo de 3 comidas con 2 o 3 colaciones, estas que son pequeñas aportaciones de algún alimento como puede ser fruta picada o alguna papilla. También todas las comidas deben de ir acompañada con agua, de preferencia agua natural, potable. Si es agua de sabor, se recomienda sin azúcar. Hay que brindar una alimentación adecuada y adaptada a las características de cada persona, tomando en cuenta su actividad física, sus gustos y si existe la presencia de alguna de las enfermedades, así como sus costumbres, sus tradiciones que tienen dentro de la alimentación y pues basándonos en su economía también. Se recomienda la actividad física moderada para estos pacientes. A continuación voy a presentarles 3 de las patologías que se presentan en esta etapa del adulto mayor. Uno es la desnutrición, otra es la caquexia y por último la sarcopenia. La desnutrición la podemos describir como la pérdida de reservas por el bajo consumo de alimentos o bien por un resultado de un aporte inadecuado, ya sea de proteínas o de algún otro nutrimento, lo que ocasiona principalmente cambios en la composición corporal de estos pacientes. Después tenemos lo que es la caquexia. Esta se caracteriza principalmente por una pérdida acelerada de masa grasa y masa muscular. Además que también en ella se presenta una desnutrición y por ende hace que estos pacientes sufran de un debilitamiento físico. La caquexia suele presentarse en la fase final de algunas otras enfermedades. Por último, tenemos lo que es la sarcopenia. Esta está relacionada con la edad. Considerablemente la sarcopenia afecta la calidad de vida de todo adulto mayor, ya que hace que pierda su movilidad, aumenta en los pacientes el riesgo de que sufran caídas, además de alterar los índices metabólicos. La sarcopenia principalmente también es relacionada con la pérdida de fuerza y de función muscular. Dentro de la etapa que viven los adultos mayores, es muy común que presenten desnutrición. Esta desnutrición se da por algunas causas que serán mencionadas a continuación y cada una de ellas tiene una consecuencia dentro de la calidad de vida que ellos viven en esta etapa. Algunas de las principales causas, como ya lo hemos mencionado, bueno, pues es que hay pacientes adultos mayores que presentan una falta de piezas dentales, algunos otros presentan desnutrición por el consumo de algunos fármacos y esta medicina puede intervenir en alguna etapa dentro de la absorción de los nutrimentos y alimentos que los pacientes consumen. Otra de las causas, pues como ya lo habíamos mencionado, son los cambios fisiológicos que se dan principalmente en el gusto y olfato. Otras más, pues son las patologías o alteraciones mentales que estos pacientes ya empiezan a presentar, como la pérdida de memoria o también conocida como Alzheimer y depresión. Algunos o casi todos de los adultos mayores se empiezan a quedar sin familia o ya están solos y casi todos pues suelen presentar en esta etapa depresión. Alguna otra causa
son los indicadores psicosociales como también económicos y funcionales. Se da mucho aquí los problemas económicos, están solos, ya no pueden trabajar, dependen de alguien, o simplemente otra causa pues son las patologías que impiden a estos pacientes o a estas personas adultas mayores a moverse, impiden preparar sus comidas, y también hay algunos que les impiden incluso hasta consumirlas por ellos mismos. Es por eso que dependen de otras personas para poder comer. Dentro de las consecuencias de la desnutrición, pues es la pérdida de apetito, pueden presentar estos pacientes anemia, hay una mayor estancia hospitalaria si los pacientes ya se encuentran hospitalizados por la desnutrición, incrementa el riesgo de mortalidad en los adultos mayores, hay pérdida de masa ósea, y se presenta una disminución dentro de la capacidad del trabajo físico y por ende del desempeño intelectual que presentan los adultos mayores. Dentro de esta etapa de los adultos mayores, un tema muy importante es la textura de los alimentos, ya que es necesario que se modifiquen, ya que se brindará y se modificará en función de cada uno de los requerimientos energéticos que presente estos pacientes, además de enfocarnos en la capacidad que tiene cada uno para masticar y deglutir cada uno de los alimentos que le vamos a brindar nosotros como nutriólogos. Yo aquí puse algunas opciones de las que se pueden brindar a estos pacientes. Se puede una textura de líquidos, como jugos, licuados, aquí está. La otra es como papilla. Dentro de la papilla se puede preparar una papilla ya sea de verdura, de fruta, zanahoria, chayote, calabaza, mango, pera, manzana. Y bueno, alguna otra opción de la textura de los alimentos, pues bueno, puede ser la fruta picada o verdura picada. Lo importante de estas modificaciones es jugar con los colores, es jugar con los sabores, es jugar con las texturas para que sea un poco más agradable, ya sea dentro de las comidas principales o dentro de las colaciones, y estos pacientes les llame la atención más el poderlo consumir. Algo muy importante dentro de estas texturas, bueno, pues es no ofrecer alimentos que estén duros. Dentro de esta textura de los alimentos es importante tener en cuenta que existen 3 intervenciones para los adultos mayores. Se clasifican en 3. La primera es pues los pacientes que tienen una masticación muy fácil. En ella se puede brindar lo que es, por ejemplo, un filete o de fruta, puede, por ejemplo, una manzana hervida. La segunda clasificación, pues bueno, es la masticación fácil, donde se puede dar alguna verdura, y de fruta, pues ya se puede dar una fruta que esté madura. Por último, es la masticación normal, es la que menos presentan los adultos mayores, y bueno, en esta se puede dar cualquier tipo de alimento y de textura. Como conclusión de este tema del adulto mayor, es importante entender que en esta etapa es donde los ancianos presentan diversos deterioros, tanto físicos como psicológicos, que son propios de la edad, ya que es una etapa en donde se necesita tener un cuidado especializado, que esté basado en una dieta individualizada, ofreciendo y brindando los requerimientos nutricionales que en realidad cada uno de los adultos mayores necesitan, que esté basado en las características específicas de cada uno de ellos. Es importante también que como nutriólogos sepamos que debemos brindarles un menú que se adapte a sus necesidades fisiológicas, que el paciente presente en el momento de acudir a una cita nutricional. Muchas gracias.